agosto de 2021. Acababa de mudarme a una pequeña casita de estilo artesanal en un pueblo costero de Oregón. Tenía 26 años en ese entonces, trabajaba como arquitecto principiante y me había gastado hasta el último centavo de mis ahorros en el pago inicial. La casa era antigua, construida en los años 40, pero estaba bien mantenida. O al menos, eso fue lo que me dijo el inspector. Llevaba 3 días desempacando cuando encontré la primera señal de que no estaba tan solo como pensaba. Estaba limpiando el baño, y cuando levanté la pesada tapa de cerámica del tanque del inodoro para revisar una válvula que goteaba, vi una pequeña bolsa de plástico pegada en la parte de abajo. Adentro había una sola nota escrita a mano que simplemente decía: 3 minutos antes hoy. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era un resto de los dueños anteriores, tal vez alguna broma interna extraña o un recordatorio para un horario de medicamentos. La tiré a la basura y volví a mis cajas. Pero la atmósfera de la casa empezó a cambiar después de eso. Ya saben, esa sensación de cuando estás en una habitación y simplemente sabes que hay alguien parado detrás de ti. Era así, constantemente. Estaba trabajando en la cocina y sentía una corriente de aire frío, o escuchaba el leve sonido de una tabla del suelo asentándose en la habitación de al lado. Fue un martes particularmente lluvioso cuando las cosas se pusieron realmente inquietantes. Había ido al supermercado específicamente porque me había quedado sin leche. Recuerdo claramente haber mirado el cartón vacío antes de irme. Cuando regresé y abrí el refrigerador para meter el nuevo, había un envase fresco y sin abrir de casi 2 litros de leche sentado justo ahí, en el estante del medio. Me quedé allí parado durante unos buenos 30 segundos, simplemente mirándolo. Vivo solo, no tengo pareja, mis padres viven a 3 estados de distancia y todavía no le había dado una llave de repuesto a nadie. Revisé la despensa, pensando que tal vez me estaba volviendo loco, y fue entonces cuando lo vi. Pegada a una caja de cereales había otra nota. Decía: siempre olvidas lo esencial. No llamé a la policía en ese momento. Lo sé. Mirando hacia atrás, parece la opción obvia. Pero me convencí de que el dueño de la casa debía haber pasado para revisar la gotera que mencioné. Vio que no tenía leche y me hizo un favor extrañamente familiar. Fue un pensamiento estúpido, pero quería sentirme seguro en mi nuevo hogar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con un bate de béisbol, vigilando la puerta principal. No pasó nada. No vino nadie. A la mañana siguiente fui a la ferretería local y compré el cerrojo más caro que tenían. Lo instalé yo mismo, sintiendo un alivio momentáneo cuando el pestillo encajó en su lugar. Fui a la cocina a preparar café, sintiendo que finalmente había recuperado mi espacio. Mientras buscaba una taza, noté algo blanco pegado al interior del nuevo cerrojo que acababa de instalar hacía 5 minutos. Era un pequeño trozo de papel. Buen intento. Mi corazón casi se detiene. Yo estaba justo allí. No había salido de la habitación. Ni siquiera le había dado la espalda por más de 1 minuto. Me di cuenta entonces de que quienquiera que estuviera haciendo esto no entraba por la puerta principal. Ya estaban aquí. Estaban dentro de la casa conmigo. Agarré mi teléfono y corrí hacia la salida, pero cuando alcancé la manija, escuché un sonido que me heló la sangre. No venía del pasillo ni del sótano. Venía directamente de debajo de mis pies. El sonido de un pesado pestillo siendo liberado. Me quedé helado. Mi habitación estaba al final del pasillo y me di cuenta de que había dejado las llaves de mi auto en la mesa de noche. Necesitaba esas llaves. Me arrastré hacia el dormitorio, con la respiración entrecortada, in a hurry tone. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que simplemente saliera corriendo por la puerta y nunca mirara atrás, pero me sentía como en un trance. Llegué a la puerta del dormitorio y la abrí. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. Mi cama, una pesada estructura de tamaño queen, había sido empujada unos 15 centímetros a la izquierda. Debajo de donde solía estar la cama, una sección del piso de madera
había sido cortada en un cuadrado perfecto. Era una trampilla que no había notado debido a la alfombra. La alfombra ahora estaba doblada hacia atrás. Llegué a la cama y agarré mis llaves, pero cuando me di la vuelta para irme, vi una mano. Una mano pálida y delgada surgió de la oscuridad del agujero y se aferró al borde de las tablas del suelo. Luego le siguió un rostro. No era un monstruo, era un hombre. Parecía tener unos 50 años, con ojos hundidos y una barba que parecía no haber sido recortada en años. No parecía enojado, parecía satisfecho. Me miró con una intensidad que se sentía como un peso físico. «Llegas tarde hoy», susurró. No me quedé a escuchar nada más. Salí disparado. Ni siquiera cerré la puerta principal. Salté a mi auto y salí de la entrada tan rápido que golpeé los botes de basura. Manejé directo a la estación de policía, con las manos temblando tanto que apenas podía mantener el auto en la carretera. Cuando los oficiales llegaron a la casa 20 minutos después, la trampilla estaba cerrada. La cama había sido movida de vuelta a su posición original. Si no hubiera sido por los rasguños en las tablas del suelo, creo que habrían pensado que estaba sufriendo un colapso mental. Registraron la casa y finalmente encontraron la entrada a un espacio reducido detrás del calentador de agua en el sótano. Conducía a una habitación estrecha y terminada directamente debajo de mi dormitorio. No era solo un hueco bajo la casa, era una vivienda. Había un saco de dormir, docenas de cuadernos y un pequeño monitor a batería que estaba conectado a 4 cámaras ocultas que él había instalado en mi casa. Una estaba en la cocina, otra en la sala, otra en el baño y la última estaba dentro del detector de humo directamente sobre mi cama. La policía encontró registros que databan de hacía 3 años. Había estado viviendo bajo esa casa a través de 2 grupos diferentes de inquilinos. Conocía sus horarios, sus hábitos, sus comidas favoritas. No era un ladrón. Era un compañero de cuarto silencioso. Esperaba a que se fueran a trabajar. Luego subía. Usaba la cocina. Miraba su televisión e incluso dormía en sus camas mientras ellos no estaban. Las notas que me dejó eran su forma de entrenarme, como él lo expresó en su diario. Quería un inquilino que fuera más predecible. La parte más aterradora, la policía encontró un juego de llaves de mi casa en su bolsillo, pero no eran copias, eran mis llaves originales. Me las había quitado de los bolsillos mientras dormía en mi primera noche allí y las había reemplazado por imitaciones idénticas que ya tenía preparadas. Nunca lo atraparon. Me había escuchado gritar y huyó por una salida secundaria que conducía al espacio bajo la casa del vecino, que afortunadamente estaba vacía en ese momento. Vendí la casita 2 meses después, con una pérdida significativa. No podía pasar otra noche allí sabiendo con qué facilidad alguien podía estar observando desde las sombras. Ahora vivo en un edificio de apartamentos moderno en el piso 12. Tiene suelos de hormigón y no tiene espacios ocultos. Pero incluso ahora, cada vez que escucho el crujido de una tabla del suelo o encuentro algo ligeramente fuera de lugar en mi cocina, mi corazón da un vuelco. A veces, todavía reviso la parte de abajo de la tapa del tanque de mi inodoro. Siempre me aterra lo que podría encontrar. Y ahí es donde termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.